Dios nos creó tanto para que disfrutáramos en una forma física como también lo espiritual. Así que ellos iban a gozar de una salud integral. Dios nos hizo muy maravillosos. Nosotros, si estudiáramos o tomáramos tiempo o dedicáramos tiempo para ver cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo, nos maravillaríamos aún más. Una vez yo estaba viendo qué pasa cuando uno respira y las cosas que me di cuenta qué pasa con el hecho de respirar. No es solo que se llenen nuestros pulmones de aire, sino que suceden una infinidad de cosas en nuestra nariz con solo que el oxígeno entre. Y eso tiene que ver con nuestros pensamientos. Está conectado de una forma maravillosa. Entonces, Dios nos hizo, esta maquinaria que Dios nos dio es maravillosa. ¿Y quién mejor que Dios, que nos creó, quien nos conoce, sabe qué es lo mejor para nosotros? Si ustedes compran un vehículo y, por ejemplo, ustedes saben qué tipo de gasolina le van a poner. O ese carro es un carro último modelo y, por ejemplo, irían a la gasolinera a ponerle diésel. ¿Qué pasaría si le ponen diésel? Se acaba, ¿verdad? O a alguien se le ocurre ponerle agua. Hubo una muchacha que parece que era un carro eléctrico y estaba tratando de ponerle gasolina al carro eléctrico. No sé por dónde iba a entrar, pero le estaba poniendo gasolina. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar, por ejemplo, agua, ¿qué es cuando abrimos el grifo? ¿Qué esperamos del grifo? Que salga agua. ¿Qué tal si sale jugo de naranja? O una Coca-Cola. Por ejemplo, queremos lavar los platos y nos sale puro lodo. ¿La vamos a poder lavar? No. Entonces, ¿por qué será que por este tubo entra toda clase de cosas que no es la gasolina adecuada? Dios nos da recomendaciones para que nosotros sepamos, conozcamos, porque nosotros, pues el hombre quiere hacer siempre lo que quiere, ¿no? Estoy viendo el tiempo. Le voy a avanzar. Muy bien. Les voy a leer lo que dice acá. Bueno, este es el versículo, ¿verdad? En el que nos estamos pasando el tema. El siguiente, por favor. Vamos a leer un texto de Patriarcas y Profetas. Dice, ¿lo tenemos allí? Bueno, pero lo voy a empezar a leer. Una vez creada la tierra, con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre, corona de la creación, para quien la hermosa tierra había sido aparejada. A él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudiesen mirar. Pues dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Entonces vemos de que lo que hizo Dios fue perfecto. No había ningún defecto en Adán, ¿verdad? Ni en Eva. ¿Por qué pasó esto? Pues ese es un misterio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empieza todo en el cielo, es un misterio, es el misterio de la iniquidad, que algún día tal vez Dios nos lo quiera revelar, qué fue lo que pasó, pero hasta allí no vamos a entrar. Entonces, cuando ellos pecaron, ¿verdad? En ese lugar hermoso, santo, ¿dónde empezó este conflicto? En el cielo, y a la luz de la Biblia que dice que en Apocalipsis 12:7, el siguiente por favor, ahí vemos de que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Muy bien, lastimosamente ese conflicto vino acá a la tierra, el hombre cayó en pecado y allí pues empezó nuestra decadencia. Pero voy a hacer otra pregunta. Además de crear al hombre para su propia gloria, Dios también tenía otro propósito. ¿Se les imaginan cuál sería ese otro propósito? Al ver que sucedió algo en el cielo, ¿cuántos ángeles se trajo Satanás?
El propósito era repoblar el cielo con nosotros, pero lo puede hacer en nuestra condición. Desafortunadamente, ese propósito está como stand-by o como detenido por stand-by, detenido por ahí, ¿no? Así que, hermanos, allá está el lugar esperándonos a nosotros. No podemos quedar que nuestro lugar se quede vacío. Tenemos que estar allá, ¿verdad? Allí en el comentario dice, Adán tenía que ser probado para ver si sería obediente como los ángeles leales o si sería desobediente. Si hubiera resistido la prueba, su instrucción para sus hijos hubiera sido como la mente y los pensamientos de Dios. Pero ¿cuál es la educación hoy de los padres? De hoy nosotros los padres para nuestros hijos. Si no tenemos el pensamiento de Dios en nosotros. Todo es válido, todo se vale, todo se puede hacer, comemos de todo, pues, y todo lo que está sucediendo moralmente. Dios hizo a Adán de acuerdo a su propio carácter, lo hizo puro y perfecto. No había nada de corrupción en él. Y él era intachable, pero todo cambió con la entrada del pecado. Así que empezó la lucha contra el bien y el mal, ¿verdad? Y la vida y la muerte. Y el conflicto y la desaveniencia entre el cuerpo y el espíritu. Ahora, cuando Cristo nació y viene a este mundo, ¿cómo encontró este mundo? En una mayor decadencia, ¿verdad? Terrible. Y ese es el cuerpo con el cual Él se vino a revestir. El hombre ya estaba más desgradado, más enfermo, más degenerado. Y también lo que están pensando, no lo voy a decir acá. Así que cuando él se revistió de esa carne, él experimentó esa desgradación que había en el ser humano, ¿verdad? Lo experimentó y vio que era terrible. Por eso en Mateo 9 dice que, presten bien atención, que cuando Cristo vio las multitudes que se habían reunido alrededor de él, tuvo compasión de ellas, porque él estaba viviendo esa enfermedad, ese dolor, ese pecado en su carne. Tuvo compasión de todas las personas, porque estaban desamparadas y dispersas, y como ovejas que no tenían pastor. ¿Cuánto le debe haber dolido a Cristo ver a la humanidad en esa condición? Así que Cristo vio la enfermedad, la tristeza, el dolor y la degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. Le fueron presentadas las necesidades y las desgracias de todos los humanos. Y ahí él no distinguía entre ricos y pobres, entre blancos y morenos, entre rojos y verdes, sino que él a todos los vio por igual. Solo quería ver que en su corazón lo querían a él, querían las bendiciones de él y querían de él también, conocerle, ser su amigo. Así que las almas necesitaban solamente un conocimiento de su gracia para llegar a ser súbditos de su reino. Y eso es lo que Dios anda buscando en nuestros corazones hoy en día, que nosotros querramos ser súbditos de su reino. En el siguiente slide vamos a ver que allí en Mateo 9 del 36 al 38 dice, entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies, escuchen bien, rogad, eso es lo que le pide Dios a ellos, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros para sus mies. Porque la obra es demasiada, hay mucho que hacer y hoy en día no es diferente, hoy es peor aún. Con todo lo que estamos viviendo, Dios necesita de nosotros. Pero si nosotros mismos no estamos bien, estamos enfermos, ¿cómo vamos a hacer luz para los demás? Dios quiere capacitarnos, quiere restablecernos para que nosotros estemos listos y hacer esa obra a la cual Él pidió a sus discípulos que oraran. O sea que ellos estaban orando incluso por nosotros. Así que hay un mundo muy grande que alcanzar, muchas personas con enfermedades, sufrimiento, angustia, el pecado. Y todas ellas hay a nuestro alrededor, solo veamos a nuestro alrededor, en nuestra casa, en el trabajo, en la calle. A veces uno se encuentra personas sufriendo. Ese día que fuimos a una clínica estaba una muchacha en la clínica y estaba llorando, llorando, llorando. Yo me le acerqué porque dije, ¿qué le pasa? Y ella solita.
y me dice, es que me siento mal, estoy enferma y yo no puedo entender lo que me están diciendo porque no podía inglés. Entonces, yo me recordé pues que al principio cuando yo llegué a este país y a veces no entendía pues lo que me estaban diciendo, y en aquella época no había mucha gente hispana, entonces a veces yo me quedaba como solo reírme porque no entendía nada. Y yo dije, pobrecita, entonces como yo pasé por eso, sentí compasión por ella, ¿no? Y qué alivio sintió pues de ver que ya se pudo hacer entendible lo que ella estaba pasando porque estaba enferma. Así que donde quiera que Jesús pasaba, el que lloraba dejaba de llorar, el que estaba enfermo sanaba, el que estaba en tinieblas venía a la luz, el que no tenía esperanza se llenaba de esperanza. O sea que Jesús iba dejando un camino de bendición donde quiera que pasaba, ¿verdad? Y el que quería también dejarse sanar, porque por eso el Señor le preguntó aquel día al ciego fue, ¿quieres ser sano o al cojo? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué dijo el cojo? Sí quiero. Le preguntó, porque no vení, te voy a agarrar y te voy a sanar. Y la persona no quiere. Ni Jesús puede hacer nada. Tiene que haber algo de los dos. Jesús siempre quiere, pero nosotros tenemos que tener esa disposición. En Éxodo 15:26 dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cómo nos dijera Jesús esto hoy a nosotros? Ninguna de las enfermedades que estoy enviando a Toronto o a Brampton le enviaré a ustedes o al mundo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos escuchando esto o estamos compartiendo la enfermedad del mundo? Entonces, cuando Jesús dejó sus principios de salud en su época, muchos los empezaron a cumplir y por eso fueron sanos y fueron salvos también. Porque muchos se arrepintieron de sus pecados y dejaron de pecar y de cometer esas acciones que traían sus enfermedades. La culpa, ¿saben que la culpa es la causa de muchas de nuestras enfermedades? La culpa. Si no acordemos lo que dice el salmista en su libro, que dice que mientras callé, mis huesos, ¿qué? Se estaban secando, estaba enfermo hasta que confesó su culpa. ¿Verdad? Entonces ahí es donde empieza la sanidad. Por eso primero perdonaba los pecados y después las personas eran sanas. Así que, pero con el tiempo se fue olvidando y empezaron a introducir toda clase de comidas terribles a la dieta humana, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia dijo, no, yo tengo un pueblo que quiero preparar. Tienen que prepararse porque ellos van a dar testimonio de mí en esta última generación. Así que se llegó la fecha que su mensaje iba a ser revelado. ¿Saben cuándo él reveló el primer mensaje de salud? Allá por Levíticos. A Moisés. A Moisés le dio reglas de salud para que su pueblo no se enfermara. Precisamente lo que acabamos de leer fue para ellos, ¿verdad? Si obedecieres a mis mandamientos, entonces ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Habían leyes de salud que ellos debían de cumplir. Entonces, cuando vino hoy el tiempo correcto, él me envió su segundo mensaje. ¿Y a quién le envió ese segundo mensaje? Es muy conocida entre nosotros. A la profeta, ¿verdad? A Elena de White, ella recibió el mensaje para la última generación, que vino la reforma pro salud. Así que para proteger a su pueblo remanente de los últimos días, que ahí nos incluye a nosotros. Y díganme, ¿en qué consiste este mensaje adventista de ProSalud? ¿En qué se basa este mensaje? Excelente, muy bien. Lo podemos resumir con los 8 remedios naturales, que son, a ver, ¿quién me los dice?
Acción, temperancia, esperanza en el Señor. Hay un acrónimo, ese es el acrónimo, ¿verdad? Adelante, para que no se nos olvide. Adelante. A de aire, D de descanso, E de ejercicio, L de luz, A de solar, agua, A de agua, N nutrición, T de temperancia y E de esperanza. Adelante, para que no se nos olvide. Yo así nunca se me olvida. ¿Los practicamos? ¿Todos? ¿Los practica Cecilia? No me pregunten, por favor. Pero estamos en la lucha, hermano. Lo importante es que estemos en la lucha, empecemos a hacer cambios. Si no estamos, empecemos a trabajar en ellos. Y si estamos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y por eso es que nos enfermamos, porque no estamos practicando estos consejos que el Señor nos está dando hoy. Y somos la generación final, su pueblo remanente. Y Él quiere prepararnos, pero nosotros no nos estamos dejando preparar. En el consejo sobre la salud, el de siguiente slide, por favor. Ahí está. Dice, nuestra felicidad está tan íntimamente relacionada con la salud que no podemos gozar de aquella sin que esta última sea buena. Para que podamos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, necesitamos tener, oigan bien, para glorificar. A veces leemos y no le prestamos atención a lo que estamos leyendo. Para glorificar a Dios en nuestros cuerpos, necesitamos tener un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana, que estábamos hablando al principio. Por eso es de primordial importancia que la fisiología ocupe el primer lugar entre los estudios que se eligen para los niños. Desde los niños es bueno que empecemos a estudiar estas cosas. ¿Cuán pocas personas poseen un conocimiento adecuado acerca de las estructuras y las funciones de sus propios cuerpos y de las leyes naturales que lo gobiernan? Muchos andan a la deriva sin ningún conocimiento, como un barco en alta mar sin brújula, sin ancla, y lo que es peor, ni siquiera demuestran el menor interés en prevenir las enfermedades, ni en cómo conservar sus cuerpos en una condición saludable. Por eso nosotros mismos deberíamos de ser luz a los demás, porque nosotros tenemos desde cuánto este mensaje, ya son varios años, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de estar compartiendo este mensaje, no solo de conocimiento, sino que porque lo estamos practicando. ¿Cuánta gente encontramos allá enfermas, verdad? Y a veces lo que necesitan es un tratamiento, por ejemplo, de limón. Hay varias personas han estado haciendo unos tratamientos y algunos de ellos están aquí y ellos pueden dar. Todavía no los vamos a usar como testimonios, pero muy pronto. Y ellos han experimentado con solo ese tratamiento cómo la condición se mejoró. Pero en realidad, hermanos, no se trata de que estemos utilizando también los remedios naturales como medicina, sino que nuestra comida debe ser nuestra medicina, porque ni siquiera deberíamos de recurrir al limón como medicina, sino que lo que comemos debe estar dándonos la salud. Pero no es tarde, todavía tenemos tiempo de rectificar. Así que por eso mismo el Señor sigue teniendo compasión de nosotros hoy en día y quiere sanarnos. Y como le preguntó pues aquel hombre, ¿quiere ser sano? Él nos pregunta hoy. Y yo les pregunto también a ustedes, hermanos, ¿quieren ser sanos? ¿Cuántos dijeron amén? No todos creo. Dios quiere instruirnos en este aspecto, pero para eso debemos sentir amor por Dios. Al tener amor por el Señor, nos vamos a amar a nosotros, pero el verdadero amor no es lo que creemos que es el amor. Y vamos a amar a nuestro prójimo. Y al hacer eso, le vamos a creer a Dios. Entonces nos vamos a esforzar por amor. ¿No es cierto que por amor somos capaces de hacer lo que sea? Si no, acuérdense cuando andaban de novios con su esposa. ¿Qué no estaban dispuestos a hacer? ¿Verdad? Entonces lo mismo es con el Señor. Tenemos que estar dispuestos a todo por amor. Debemos de esforzarnos, capacitarnos, practicar y experimentar para ser testimonios vivos con nuestras propias vidas, ser esas cartas abiertas que Pablo nos dice.
y servirle. Así que este es el pequeño tema que traía para esta tarde, para que meditáramos en él. Y me gustaría que todos se pusieran en pie, porque me gustaría que leyéramos juntos los textos que vamos a poner a continuación ahí en la pantalla, para que ya no se me sigan durmiendo. Muy bien. No es que las palabras del Señor, yo entiendo que relajan, y eso nos trae un relajamiento y paz y provoca sueño. Muy bien. Entonces, ¿ya tenemos ahí? Pero no lo leamos solo por leerlo, sino que hagámoslo con conciencia, ¿ok? Vamos a empezar a leer el primero. Jeremías 17:14. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 30:17. ¿Qué nos dice el Señor? Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. El Señor quiere restaurarnos, ¿verdad? Y en Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y el último, nos faltan dos más, pero Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y el último, Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis y dad de gracia. Amén. ¿Queremos participar en esta misión que el Señor nos ha llamado? Amén. Esperemos que sí. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga.